Dios les bendiga. Hoy hablaremos de los relojes de Dios, Cronos, Kairos y Pleroma. Hay algo que nadie te enseñó en la escuela dominical, algo que cambia la manera en que enfrentas cada esfera de tu vida, cada promesa sin cumplir, cada oración sin respuesta visible, cada año que pasa. Y el sueño todavía no llega. Es algo que los griegos entendieron antes que nosotros. Y el Espíritu Santo lo puso en la Biblia con una precisión extraordinaria. Se trata del tiempo, pero no el tiempo del reloj, no el tiempo del calendario, algo mucho más profundo, algo mucho más poderoso. Hoy vamos a descubrir que Dios opera en 3 dimensiones del tiempo, y cuando las entiendas, las esperas dejarán de romperte, los procesos dejarán de confundirte, y comenzarás a reconocer cuando Dios está a punto de mover todo. El primer reloj, el Cronos de Dios. En el idioma griego del Nuevo Testamento, la palabra para tiempo es Cronos. De ahí viene nuestra palabra cronológico. Es el tiempo que puedes medir, el tiempo del reloj, el tiempo del calendario, el tiempo que pasa segundo a segundo, día a día, año a año. Es el tiempo de la rutina, el tiempo del proceso ordinario, el tiempo donde nada parece moverse. Muchos de ustedes están hoy en el Cronos y lo sienten exactamente así, como si el tiempo pasara y Dios no hiciera nada, como si las promesas envejecieran sin cumplirse, como si el desierto no tuviera salida. Pero escucha esto, el Cronos no es un tiempo vacío, es el tiempo donde Dios forma el carácter que sostendrá el propósito. Moisés tuvo 40 años de Cronos en el desierto de Madián, 40 años apacentando ovejas, 40 años donde nadie lo veía, 40 años que parecían tiempo perdido, pero no eran tiempo perdido, eran preparación. David tuvo años de Cronos antes del trono, José tuvo años de Cronos antes del palacio, Abraham tuvo años de Cronos antes del hijo prometido. El Cronos no es el olvido de Dios, es el laboratorio de Dios. El segundo reloj, el Kairos de Dios. Pero llega un momento que no puedes programar, un momento que no puedes fabricar, un momento que no depende de tu esfuerzo, ni de tu estrategia, ni de tu inteligencia. Ese momento se llama Kairos. En Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús proclamó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra tiempo ahí no es Cronos, es Kairos. El tiempo oportuno, el momento exacto, la ventana de favor sobrenatural, donde el cielo irrumpe en la historia de una persona y nadie lo puede anticipar desde afuera. Solo Dios sabe cuándo es el Kairos, y cuando llega, todo cambia. Imagina a los discípulos, pescaron toda la noche, Cronos de esfuerzo inútil, redes vacías, cansancio en los brazos, frustración en el corazón, y de pronto, una sola voz: echad la red al lado derecho, y la red se llenó a reventar. Eso es el Kairos, operando por el poder del rema. No fue por más esfuerzo, no fue por mejor técnica, no fue por más horas trabajadas, fue el momento oportuno de Dios. Y lo mismo ocurrió con David: años de anonimato, años de pastorear ovejas, años de batallas silenciosas que nadie registró, y de pronto, un gigante en el campo, un momento, una piedra, una victoria que cambió la historia de una nación. Eso fue el Kairos de David. El Cronos lo formó, el Kairos lo lanzó, lo que el Kairos requiere. Pero hay algo que nadie te dice sobre el Kairos. No llega a cualquiera, llega al que estuvo en el Cronos. Porque el Cronos no es simplemente esperar, es prepararse, es estudiar la palabra cuando nadie aplaude, es orar cuando nadie ve, es obedecer en lo pequeño cuando lo grande todavía no llega. Y cuando el Kairos irrumpe, el que no se preparó en el Cronos no sabe qué hacer con él. Piensa en Abraham. Cuando intentó acelerar el plan de Dios con Agar,
no fue impaciencia, fue tratar de forzar el kairos antes de que llegara, y ese error produjo consecuencias que duran hasta hoy. Piensa en Moisés cuando mató al egipcio. Era el llamado correcto, era el pueblo correcto, pero era el tiempo equivocado. El kairos no había llegado, y cuando se fuerza el kairos, lo que nace no es el propósito de Dios, es el apuro del hombre, el tercer reloj de Dios, el pléroma. Y hay una tercera dimensión del tiempo, una que pocas veces se enseña, se llama pléroma. En Gálatas 4, versículo 4, el apóstol Pablo escribe: pero cuando vino el pléroma del tiempo, Dios envió a su Hijo, la plenitud del tiempo, el momento donde todo lo que Dios preparó llega a su consumación completa, no parcial, no a medias, completo. El pléroma es cuando el diseño eterno que Dios trazó para tu vida se manifiesta. Es el momento donde miras atrás y entiendes por qué el Cronos duró tanto, y entiendes por qué el Kairos llegó en ese momento y no antes, y entiendes que nada fue un accidente, que nada fue desperdiciado, que cada año en el desierto tenía un propósito, que cada puerta cerrada era dirección, que cada fracaso aparente era formación, el testimonio que lo confirma. Reinhard Bonnke tenía 10 años cuando el Espíritu Santo le habló. África, ese fue el Kairos inicial, ese fue el rema que Dios plantó en su espíritu de niño, pero lo que vino después fue años de Cronos, pequeñas congregaciones, una carpa destruida por una tormenta, fracasos que habrían desanimado a cualquier otro, pero él se mantuvo en el Cronos y llegó el Kairos, una cruzada, luego otra, luego multitudes de 50,000, de 100,000, de 1,000,000, hasta predicar a 1,600,000 personas en un solo servicio, y al más de 79 millones de decisiones por Cristo. Eso fue el pléroma de Reinhard Bonnke, la plenitud del tiempo de Dios para su vida, el patrón que nunca cambia. Hay un patrón que se repite en toda la Escritura, en toda la historia de la iglesia, en toda vida que ha entrado al plan profético de Dios. Primero el Cronos, el proceso, la formación, el carácter, la fidelidad en lo ordinario. Luego el Kairos, el momento sobrenatural, la irrupción de Dios, la ventana de favor que nadie puede cerrar. Y finalmente el pléroma y la consumación, la plenitud, el diseño completo manifestado. Dios diseñó tu vida con estas 3 dimensiones. No puedes saltarte el Cronos, no puedes forzar el Kairos. Oh Señor Jesús, no puedes alcanzar el pléroma sin haber transitado los 2 anteriores, pero si eres fiel en el proceso, el momento llegará. Para terminar esta tercera serie, son 10, se va a poner más bueno. Oh Espíritu Santo, quizás hoy estás en el Cronos y se siente eterno, y se siente injusto, y se siente como si Dios hubiera olvidado la promesa que alguna vez te dio, pero no la olvidó, nunca la olvidó. El Cronos no es el olvido de Dios, es la preparación de Dios, y el Kairos viene, no cuando tú lo decidas, no cuando la lógica lo calcule, cuando Dios lo determine, y cuando llegue, nada lo podrá detener, porque el Dios que envió a su Hijo en el pléroma del tiempo es el mismo Dios que conoce el pléroma de tu vida, el momento donde todo cobra sentido, el momento donde todo lo que viviste encuentra su lugar, el momento donde el diseño eterno se manifiesta. Ese momento está en las manos de Dios y Él es fiel, confía en sus relojes, sus tiempos son perfectos. Dios les bendiga, medita en esta palabra. Gloria a Dios. Nos encontramos en la próxima enseñanza.
El Cronos es el tiempo del reloj, segundo a segundo, día a día. Parece que Dios calla, parece que nada avanza, pero en esa espera Él forma el carácter que sostendrá tu alianza. Moisés 40 años en el desierto, David años antes del trono. El Cronos no es olvido, es el laboratorio de Dios. No puedes forzar el tiempo, pero puedes prepararte en la espera. Cuando llegue el momento justo, tendrás claro qué hacer con él. Es el momento oportuno, cuando el cielo irrumpe en tu historia. No fue por más esfuerzo ni por mejor técnica, fue el tiempo justo de Dios. Pescaste toda la noche, redes vacías, cansancio, pero una voz dijo: echa la red. Y el milagro ocurrió. David ante el gigante, una piedra, un momento, y la nación fue liberada. El Cronos lo formó, el Kairos lo lanzó. El pleroma es la plenitud del tiempo, cuando todo lo que Dios preparó llega a su consumación completa. no a medias, no parcial, Completo. Miras atrás y entiendes por qué el desierto duró tanto.